Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo video más con ustedes. El día de hoy les traigo una historia diferente, una historia conmovedora, triste, de amor. A mí se me figura una historia de película, esas películas de antes. Yo cuando leí la historia, espero que te pase lo mismo ahorita que la escuches, me iba imaginando todo y yo me imaginaba hasta, no sé, como la casa, el lugar, la calle, el pueblo. O sea, de verdad es una película, así que bueno, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia sucedió hace muchos años, cuando no existían las redes sociales, no existía el WhatsApp. Eran en esos momentos, en esos tiempos donde las parejas de novios, los enamorados, se mandaban cartas, se mandaban postales en vez de mensajes de texto. Esta historia la verdad es que es muy linda. Esta historia es de mi mamá, es de mi madre. Me encanta que me cuente esta historia porque está llena de amor, pero también llena de una profunda tristeza. Así que mejor voy a dejar que mi mamá cuente esta historia. Bueno, como les dijo mi hija, esta historia pasó hace muchos años cuando yo conocí al amor de mi vida, al hombre perfecto. La verdad es que en esos tiempos, en mis tiempos, era muy difícil que los papás de uno pues la dejaran tener el noviecito, ¿no? Como ahora en las temporadas de ahora que todo el mundo anda de novio, pues en ese tiempo no teníamos esos privilegios tan bonitos. Esta historia de amor comenzó cuando yo tenía 15 años y yo conocí a Antonio, el hombre perfecto, el amor de mi vida. Él tenía 18, yo 15, por ende, pues era casi imposible que mis papás me dejaran tener una relación con aquel hombre maravilloso. Antonio y yo nos veíamos escondidas en el pueblo, vivíamos en un pueblo, era muy pequeño, entonces tratábamos de escondernos muy bien porque pues cualquier persona que nos viera, mira, nos iba a decir, bueno, le iban a decir a nuestros papás que estábamos juntos y te digo, a mí no me dejaban tener novio. Él era un hombre muy caballeroso, muy respetuoso, muy hombre, muy respetuoso, muy con un porte, no sé cómo explicarlo. Y él y yo nunca nos habíamos besado. Bueno, sí, pero así el cachetito, que aquí al ladito, pero nunca un beso así bien, de amor, apasionado. No fue hasta que yo cumplí 19 años, él siempre me respetó. Eso quiero decirlo, nunca me obligó a nada y por eso es que yo lo amaba. Y él me decía, yo te voy a esperar hasta que tus papás sepan que yo soy un hombre de bien, trabajador y que pues podemos andar, ¿no? Pero cuando yo cumplí 19 años, nos escapamos y quedé embarazada. Obviamente para mí fue muy difícil en ese tiempo pues decirles a mis papás que estaba embarazada porque pues para ellos yo era una niña todavía, ¿no? Pero pues ya era mayor de edad, entonces yo estaba muy enamorada de Antonio. Antonio pues ya tenía 22 años más o menos en ese entonces, así que mis papás nos obligaron a casarnos, porque sí, en esos tiempos uno no podía salir de su casa si no estaba casada, ni podía salir embarazada, pero bueno, nosotros nos escapamos, así que pues sucedió, ¿no? Pero ni tan obligados, la verdad es que Antonio y yo ya nos moríamos por tener una relación sin escondernos de nada ni de nadie y andar por la calle libres. Así que Antonio y yo felices, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, pero cuando yo cumplí 7 meses de embarazo, las cosas se complicaron económicamente. Vivíamos en una casita la cual rentábamos, pero las cosas pues eran muy difíciles porque pues ya con un bebé en camino, yo pues no trabajaba, yo me dedicaba al hogar, entonces Antonio era el que trabajaba. Así que un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir al otro lado, a Estados Unidos, a trabajar. Yo la verdad es que no quería que se fuera porque pues me ponía muy triste no verlo, sin embargo él me decía que pues era por el bien de los tres. Y así fue, se fue a Estados Unidos y yo me quedé muy triste, pero confiada de que algún día íbamos a estar juntos de nuevo. Él siempre nos mandaba dinero a mí y a su bebé en camino y una vez a la semana me mandaba una carta. En esa carta siempre me ponía cuánto me extrañaba, me contaba lo que estaba haciendo, lo que estaba trabajando, cómo vivía, lo que comía. Como ahorita que tú mandas un WhatsApp, así nos mandábamos una carta una vez a la semana. Yo también le mandaba cartas diciéndole cuánto lo amaba y cuánto lo extrañaba. Yo quería que ya regresara, yo ya quería que conociera a su hija porque pues ya había nacido la niña. Entonces yo le decía, ya regrésate, ya quiero que conozcas a nuestra hija, es hermosa, se parece a ti, sacó tus ojos, tus cejas. O sea, yo siempre le escribía eso. Él siempre que me mandaba una cartita, al inicio siempre ponía
hola mi linda, cuánto te extraño. Y cuando nació nuestra hija, nos ponía en la carta, hola mis lindas, cuánto las extraño. Eran las cartas más bonitas de este mundo. Él siempre me platicaba de su amigo Julián. De hecho, cuando me mandaba dinero, me lo mandaba a nombre de Julián. Entonces siempre me decía que Julián era su mejor amigo, que trabajaban juntos. Siempre me contaban me contaba sus aventuras, que iban a comer, que iban a tal lado a conocer, que trabajaban mucho y no sé qué. Y él me decía, cuando yo regrese, Julián también va a regresar conmigo y Julián va a ser el padrino de nuestra hija. Y yo, pero es que ya, por favor, regrésate. Yo estaba muy emocionada porque sentía que ya pronto lo iba a volver a ver. Los meses seguían pasando y la verdad es que yo ya estaba pues desesperada, hermanas, porque no regresaba. Y pues yo le decía que ya, que por favor se viniera para que conociera a su hija. Él, te digo, nunca faltó el dinero, nunca faltaba el dinero. De hecho, el dinero que mandaba, pues una parte era para los gastos de la casa y otra parte era para comprar nuestra casa. Lo iba abonando a nuestra casa porque él decía, no, mira, aguántate, ya casi, en cuanto terminemos de pagar la casa yo me regreso para tener nuestra casita seguros. O sea, él se aseguraba mucho por el futuro de su hija y pues por el de los dos, ¿no? Pero es que ya lo extrañaba y yo sentía feo que él trabajara tanto y que no pudiera conocer a su hija. 3 años después, así como lo oyes, 3 años después, pues yo estaba muy desesperada ya. Y le mandé una carta, porque para esto ya fallaban las cartas, ya no eran constantes las cartas como antes. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si no te regresas, me voy a divorciar de ti. No era verdad. Pero es que yo ya quería que regresara para que conociera a su hija y estar juntos como familia. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si no regresas en los próximos meses, olvídate de nosotras. Y pues así fue, le mandé esa carta diciéndole que pues ya quería el divorcio porque ya no se regresaba. Y un mes después no me contestaba la carta, no respondía mis cartas, no llegaba su carta como normalmente llegaban y menos, yo digo, a ver, una noticia así de que me quiero divorciar, pues por supuesto me hubiera contestado rápido. Y no me contestaba, pero lo raro era que el dinero sí me lo seguía mandando, pero él ya no me mandaba cartas, pero el dinero sí. Pues hermana, 15 días después de este suceso, o sea, ya ha pasado un mes y luego pasaron 15 días, y un día tocan la puerta de mi casa, abro y era un señor. Y yo, hola, buenas tardes. Me dice, hola señora, buenas tardes, soy Julián. Y yo, no, creo que está equivocado, no sé quién busca. Señora, soy Julián, el amigo de Antonio, con el que trabajo en Estados Unidos. Y yo, claro, pásate, pero ¿y Antonio dónde está? O sea, yo estaba, en ese momento me hervía la sangre porque decía, ya llegó, está aquí Antonio, llegó mi esposo, va a conocer a su hija. Pero no, yo vi a Julián solo en la puerta. Y le dije, Julián, ¿pero dónde está mi esposo? ¿Dónde está Antonio? Y me dice, señora, es que precisamente a eso vengo a hablar con usted. Total, le dije, pásese, se sienta. Y en ese momento Julián me empieza a contar cosas que me dejaron helada. Me dice, mira señora, hace un año Antonio desapareció. Dejó de ir a trabajar, yo lo he buscado durante todo este tiempo. Fui a la casa donde él estaba viviendo y no aparece, nadie sabe nada de él. Y yo me quedé como, a ver, espérame, ¿me estás diciendo que desde hace un año mi esposo está desaparecido? Sí, él está desaparecido. Y yo, no, pero espérame, a ver, él hace un año todavía me seguía mandando cartas, ya no constantemente, pero me seguía mandando cartas y dinero también. Entonces, tú me estás mintiendo. Hermanas, no van a creer lo que me dijo en ese momento. Julián me dijo, mire señora, esas cartas y ese dinero lo he estado enviando yo. Por eso es que me presento aquí para pedirle una disculpa, para pedirle perdón, ya que esas cartas no las enviaba él, las enviaba yo, las últimas cartas. Él me platicaba, Antonio me platicaba cuánto las quería, cuánto las extrañaba. Todos los días me hablaba de usted y de su hija, que se moría por conocerla. Y yo la verdad es que no tuve corazón para abandonarlas. Es por eso que desde hace un poquito más de un año yo me he hecho cargo, mandándoles el dinero y pues esas cartas, para que usted no se olvidara de Antonio, porque estoy seguro que él no quiere eso. Sin embargo, pues creo
que era necesario venir personalmente a contarle todo lo que estaba sucediendo. Yo no paraba de llorar en ese momento, no dejaba de agradecerle todo a Julián, pero de verdad era, no sé, sentía que estaba viviendo una escena de película, una novela, sentía que todo era una broma, sentía que en cualquier momento iba a entrar Antonio diciendo que era una broma, pero no, la verdad es que es fecha que no sabemos nada de Antonio. Su familia fue a buscarlo y no. Su hija ahora, nuestra hija, tiene 17 años y ella no conoció a su papá. Tengo todas sus cartitas guardadas en una cajita, esperando que algún día regrese y que si ve este video, esta historia, quiero que sepa que lo sigo amando como cuando tenía 15 años, como cuando nos escondíamos en el pueblo para vernos. Y también quiero que sepas, Antonio, que tu hija y yo aquí te estamos esperando.